Episodio 1. Cuando el diagnóstico llega a casa. Hola, sean bienvenidos a nuestro nuevo proyecto en Paroli, que vamos a ir subiendo videos para enseñar y acercarnos un poquito más a ustedes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y para eso me voy a presentar. Hola, soy Leticia Iris. Hola, soy Vanessa Julca. Juntas trabajamos en el Centro de Neurodesarrollo Paroli y estamos especializados en el diagnóstico e intervención de casos de TEA, autismo y diferentes dificultades que pueden ir presentando nuestros niños. Para empezar con el tema de hoy, tenemos a nuestra gran invitada Vanessa, la psicóloga Vanessa, que tenemos un tema muy interesante, Vanessa, hoy. Sí, así es. El tema del día de hoy es cuando llega un diagnóstico por primera vez a nuestros hogares, a nuestras vidas y cómo lo afrontamos. Exacto. ¿Listo? Muchos de nosotros, de repente en nuestra profesión, nos hemos afrontado en este momento de dar un diagnóstico complicado, ¿no? Un diagnóstico un poquito de pinzas a lo que son los papitos, ya sea al propio adulto. Coméntanos, Vanessa, ¿en algún momento tú te has afrontado a este tipo de situación? Sí, claro, como licenciada en psicología me ha tocado atender casos en los cuales se ha brindado un diagnóstico a un papá, una mamá por primera vez, ¿no? Uh-huh. Un diagnóstico de neurodivergencia, Uh-huh. ¿no? Y bueno, en la mayoría de los casos, que seguramente tú también has podido observar, no son tomados de buenas a primeras, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces les afecta a los papás, ¿no? Que Uh-huh. podemos ver sentimientos que van fluyendo dentro de la misma sesión de diagnóstico, ¿no? Y ahí podemos observar que los papás pues pasan por una situación de entender, Uh-huh. de asimilar y de dejar también ideas o expectativas con respecto a los pequeños, ¿no? Recordemos que cuando sabemos que estamos embarazadas, mayormente las mujeres, nos empezamos a hacer ideas de cómo va a ser esa criatura que viene en camino, ¿no? Cuando nace y lo tenemos en brazos, nos Uh-huh. imaginamos un montón de cosas para ellos, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, cuando llega un diagnóstico a nuestras vidas, es romper un poco esa ilusión, ¿no? De qué va a ser de nuestro niño, ¿no? Para, en la vida futura, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Claro. Podríamos hablar entonces, Vanessa, que durante este proceso estaríamos pasando por un duelo similar al de perder a un ser querido, es un duelo distinto. Coméntanos un poquito de eso. Sí, por supuesto, es un Uh-huh. duelo por el hijo ideal, ¿no? Mm. Es un duelo de las expectativas que tenemos como padres, es como un golpe a la autoestima del papá, porque el papá se hizo la idea de cómo va a ser como papá o como mamá, ¿no? En un entorno de normalidad, por decirlo, ¿no? Uh-huh. En cambio, cuando se tiene un diagnóstico es como desconozco el tema, no sé por dónde afrontarlo, no sé cómo empezar, desconozco el tema y empiezo a pensar también que yo soy defectuoso de repente, ¿no? Que a mí me Uh-huh. falta algo o que yo estoy fallando como papá. Entonces, y eso es por el mismo duelo, ¿no? Uh-huh. Entendemos que el duelo son 5 etapas, ¿no? Uh-huh. Que pues empieza con la negación, la rabia, la negociación, la Uh-huh. depresión y la aceptación. Entonces, muchos de los casos niegan al principio, no sé si te ha pasado. Claro, sí, sí me ha pasado a veces en consulta, ¿no? Que ya después, que ya de por sí todo el proceso de diagnóstico es muy pesado, no es solamente vamos a consulta y ya, este es el diagnóstico, no, empieza, puede llevar incluso meses de evaluación, ¿no es cierto? Cuando de repente se busca alguna comorbilidad. Ya desde ahí empieza tenso, ¿no? Que la evaluación, que hay que ir al neuropediatra si es necesario, que si se necesita una tomografía, ya viene a ser tenso, ¿no? Entonces, como que ya como papitos van intuyendo que algo está, hay algo sospechoso ahí, por más que de repente como profesionales tratemos de esperar para poder dar en el momento indicado el diagnóstico. Entonces, sí, a primera instancia, cuando se da este tipo de diagnóstico, pues los papitos, a primera instancia me ha tocado ver papitos que, como tú mencionas, por desconocimiento, el susto es muy fuerte, pues, ¿no? Uh -huh. Y pues hay llanto, a veces hay un tema de, pero señorita, ¿está segura? Uh -huh. O es que lo llevé antes a Uh otro de -huh. repente y ahí me dijeron que no,
no parece, que no, o si le va a otro lugar le van a decir que no, y entonces a veces es muy complicado, ya toda esa tensión, ya al momento del diagnóstico, pues definitivamente que hace que el papito ya se sienta pues saturado, Ujú, desbordado, y ahí entra una parte muy importante, Vanessa, ¿no es cierto? ¿Cómo es que hacemos nosotros como especialistas en este aspecto al dar un diagnóstico de neurodivergencia, ¿no? ujú. ¿Cómo hacemos nosotros para poder ayudar a estos papitos que de repente están desbordados por un diagnóstico que al inicio obviamente es, después muy chocante? Claro, nosotros como especialistas que nos toca dar estos resultados, ¿no? Después de una evaluación profunda, es empezar siempre con la validación, ¿no? Es decir, entender ese proceso doloroso del papá, darle ese espacio para aceptar que sí, pues es una situación dolorosa, ¿no? Luego es quizás como psicoterapeutas brindarles el diagnóstico desde un enfoque por pasos, ¿no? Ujú. Decirles quizás eh, que el niño presenta dificultades, sí, pero también el plan psicoterapéutico va a ir enfocado a Ujú. esas dificultades que vamos encontrando, porque tenemos muy presente que los diagnósticos varían también por etapas de desarrollo, por edad de niño, por dificultad que presentan. Entonces, no todos los diagnósticos van a ser iguales. Ujú. Y lo primero que tenemos que enfocarnos es darle herramientas al niño para empoderarlo, Ujú. para que pueda sobrellevar, sobre todo en las etapas de colegio, ¿no? Que creo que es lo Claro. que más le preocupa a los papás. Ujú, que es el ambiente en donde, pues, definitivamente, donde se pasa más tiempo como niño, ¿no? Así Y como es. se está más expuesto, es donde de repente sí, dependiendo del grado de dificultad, si es muy grave, definitivamente que ahí es donde se va a sentir más de repente que los otros compañeros lo vean un poco extraño, que de Ujú. repente tenga más dificultades para adaptarse y obviamente que esto también impacta sobre los papitos, ¿no? Sí, Porque definitivamente ya hemos perdido lo que es nuestro hijo ideal, por así decirlo, y ahora hay que afrontarnos a lo que se ha encontrado, a las dificultades que hay, ¿no es cierto? ujú. Entonces, Vanessa, desde tu experiencia, ¿tú recomendarías de repente que los papás también lleven su propio proceso? Porque ya sabemos que con los niños definitivamente va a haber un proceso para superar estas dificultades, pero papás también deberían llevar un proceso Ujú. o cómo lo manejaríamos por ahí. No, sí, definitivamente nosotros los papás tenemos que asimilar primeramente esta noticia, ¿no? Ujú. El aceptar que nuestro hijo es diferente a los demás, ¿no? Pero esta diferencia tenemos que entenderla desde el diagnóstico. Es decir, los psicoterapeutas nos deben indicar cuál es el diagnóstico específico en nuestro niño, ¿no? ¿Qué características tiene? Porque tenemos que recordar que esto no es temporal, esto lo va a Mm. acompañar al niño desde que le detecta, pues a lo largo de su vida, ¿no? Entonces nosotros los papás vamos a pasar por muchas situaciones que probablemente no vamos a saber afrontar. Ujú. Y si no hemos descargado este dolor, porque el duelo es un dolor, Ujú. y el mecanismo de defensa ante este dolor es la negación. Por eso es que muchos decimos, no, el psicoterapeuta está equivocado o de repente los resultados no son, ¿no? Los que me están diciendo que mi hijo es así. Entonces, pasar esta negación es todo un proceso y es un proceso que necesita acompañamiento, ¿no? Para que la persona pueda ponerle un nombre a este dolor. Puede ser frustración, puede ser duelo, puede ser ira. Entonces tenemos que acompañar a los papás en este proceso para que emocionalmente estable, aliviado, pueda acompañar mejor a su niño. Porque muchas veces nos empezamos nosotros mismos, ¿no? Como Ujú. papás a culpabilizar probablemente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de los diagnósticos? Queremos buscar de dónde nace Ujú. este problema, ¿no? Ay, lo heredó de tal o lo heredó de tal, ¿no? O pasó así. Entonces queremos entender, pero más que entender es aceptar. Claro, Así es. y has comentado algo muy importante, que es que esto nos va a acompañar durante todo el proceso, ¿no? Ujú. No, muchas veces pasa que se nos da un diagnóstico, incluso, ¿no es cierto? Me ha pasado también, y la pregunta siempre es, ¿y ya con la terapia se va a curar? ¿Y ya con esto va a estar mejor? ¿Cuánto tiempo va a durar? Y ya después de eso ya no tenemos problemas y ya se va a lograr adaptar más al contexto.
Y pues, como tú mencionas, Vanessa, es que esto nos va a acompañar durante todo el proceso, ¿no? Va a tener sus altibajos, va a ir muy bien, pero va a estar con nosotros. Y definitivamente que, como tú mencionas, es un proceso y lamentablemente nos gustaría que sea un proceso lineal, ¿no? De pura avances, pero el niño también va creciendo Exacto. y van apareciendo nuevas dificultades y luego van desapareciendo otras que de repente nos costaba antes, ya lo superamos, o de repente otras van a regresar porque cambió un poquito el contexto. Entonces, me parece sí muy importante que los papitos lleven un proceso para que podamos también nosotros acompañar a nuestros niños en esos altibajos, ¿no? Porque sí ha pasado a veces que he escuchado, ¿no? De otros compañeros, colegas, de que hay papitos de que ya piensan que con la terapia ya está, ¿no? Eso ya está y aquí no pasó nada, no se ve, ¿no? Pero lamentablemente va a tener que ser un proceso que vamos a acompañar y qué mejor seguir un proceso acompañado de nuestro pequeño, que papá, mamá estemos bien y que podamos acompañar bien también a nuestros pequeños, ¿no? Ahora, Vanessa, ¿alguna vez he notado que de repente hay papitos que en este proceso de negación no llevan a sus pequeños a un tema de evaluación, a un tema de intervención, porque bueno, ya se le pasará, ya verá, ¿no es cierto? Entonces, podríamos llamarlos como que ciertos errores, ¿no? ¿Tú qué recomendarías de repente a estos papitos que cometen errores, vamos a ponerlo entre comillas, porque de repente no tienen las herramientas, están en su proceso y se respetan, ¿no es cierto? ¿Qué recomendarías tú para poder de repente darles el empujón que necesitan ahora que nos están escuchando? Muchas veces las personas podemos darnos cuenta, o sea, como papás, aunque suena feo la comparación, cuando nuestros niños van al colegio y vemos que no se desarrollan de la misma forma que el grupo, ¿no? Entonces ahí es que nos vamos dando cuenta que a nuestro niño hay algo que le está faltando de repente superar, de repente trabajarlo más, ¿no? Eh, Quizás esa sería una primera forma de darnos cuenta, ¿no? Claro. Lo segundo, pues es siempre en los colegios nos van a informar, o bueno, siendo más chiquititos, los médicos mismos nos indican, ¿no? Su hijo presenta ciertas dificultades en tales áreas. Ese también es un llamado a hazlo evaluar, ¿no? Algo pasa, Algo atento. pasa, exacto. En el colegio quizás la misma psicóloga te puede ir diciendo, estamos observando algunos pequeños rasgos, características, que sería bueno que sea evaluado. Cuando los papás ya eh, tenemos un diagnóstico, hay errores muy comunes que los papás suelen cometer cuando ya también tienen el diagnóstico, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, sobreproteger a los niños. ¿Por qué? Porque como los vemos que no pueden hacer las cosas, que se les dificulta y no queremos que sufran y que fracasen, nosotros nos ponemos a hacer las cosas de los niños. Claro, Como su tarea. sí, pasa mucho, ¿no? De que, uy, no le está saliendo, ¿no? O, por ejemplo, el colegio deja una tarea, ya, uy, está un poco difícil, vamos a intentar que lo haga. Intentamos, vemos que le está costando, ya, yo te ayudo. Y termina papá o mamá haciendo la tarea. Ahí también entra un punto muy importante que es las expectativas, ¿no? O el hecho de que no se note que hay un diagnóstico de por medio, Exacto. entonces yo lo voy a hacer y la cosa es que esté presentado, ¿no? Y no es tan importante que de repente que lo haga bien o mal, sino que no se note que no lo ha podido hacer, ¿no? Y ahí entra mucho el tema de la sobreprotección con papitos, ¿no? Exacto. Y ahí es donde cometemos el error, porque al sobreprotegerlo, no dejamos que el niño pase por ese proceso que necesita para lograr esa habilidad que necesita desarrollar, ¿no? Claro. Entonces lo limitamos. Es como hacerle una cápsula, ¿no? Es Ajá. un tipo de cápsula Así en es. donde lo limitamos a que pueda explorar, a que pueda ver qué más puede lograr, ¿no? Entonces, a veces la sobreprotección, yo entiendo que es con el afán de es mi niño, ¿no es cierto? Y no quiero que sufra o que pase por un sentimiento de dolor, entonces lo voy a cuidar. Y para no arriesgarlo a que pase algo, lo cuido. Pero sin embargo, caemos en algo que es limitar de repente el potencial que podría tener. Exacto, ¿no? Entonces, esa es una de las principales quizás errores que cometemos muchos papás cuando ya tenemos o vemos la dificultad en un niño, ¿no? No solamente con un niño con diagnóstico, ¿no? Sino un niño que tiene una dificultad y
Bueno, esa es una de los tantos errores que podemos cometer. Quizás otro error también sería exigirle. Cuando ya el niño entra en un proceso de terapia, ¿no? Queremos que le exigimos que vaya a terapia y que esta terapia tenga un resultado, Claro. ¿no? Entonces lo agendamos con talleres, con actividades, una terapia tras otra, ¿no? Porque todavía tenemos la ilusión de que él se va a sanar, ¿no? Entonces, y eso lo frustra al niño, eso lo frustra, hace que él tenga un concepto de que si no lo hago bien, entonces no me aceptan, ¿no? Claro. Entonces ahí también cometemos ese error. Claro, y en este afán de repente que mejore, que vayamos mucho mejor, sí pasa a veces, ¿no? Que como papitos queremos que mejore y es como que ya, natación, vayamos a terapia ocupacional, vamos a terapia de lenguaje, vayamos a terapia de conducta, terapia de aprendizaje. Claro, puede tener de repente muchas dificultades, pero no significa que todas las dificultades se deban atacar al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y sí me ha pasado de repente alguna vez algún adolescente ya con diagnóstico que desde pequeña ya ha venido con este tema de terapias y tal cosa, ¿no? Y conversando con ella, en algún momento me menciona, es que ya estoy harta de las terapias, ¿no? Es colegio, terapias y talleres y ya estoy harta, ¿no? Ya no quiero más de esto. Y mamá también durante todo este proceso ha estado pues agotada y ella también menciona, no, yo también estoy cansada, ¿no? Y yo veo a mi hija cansada porque tiene que ir a terapia, más las tareas del colegio, más proyectos. Entonces, vemos por un lado la sobreprotección y por el otro lado la sobreexigencia, ¿no? De vamos a superar esto, que sea lo más rápido posible y que ya empiece a volar, ¿no? Que ya vamos a estar bien, ¿no? Entonces, de ambos lados, ambos extremos, como siempre decimos, los extremos siempre nos llevan a pecar, a de repente sobreexigir o a no pedir mucho, ¿no? Entonces, en este caso, bien, tenemos dos errores muy importantes que de repente sin querer y siempre en el afán de querer lo mejor para nuestros hijos, vamos a obstruir de alguna manera ese proceso. Así es, y todo ello se va a ver en el desarrollo emocional, ¿no? A largo plazo, porque los niños chiquitos eh, también están aprendiendo a gestionar sus emociones, ¿no? Y eso también es importante que nosotros, los papás, desde la tranquilidad, desde la estabilidad emocional, podamos brindarle a nuestros hijos, ¿no? Por ello mismo es importante el tema de la aceptación. Y la aceptación no es como que me resigno a que ya tengo un diagnóstico, sino a que yo entiendo el diagnóstico, busco aprender un poco más sobre el diagnóstico de tal forma que ya yo lo tengo claro y con esa claridad yo le doy las herramientas que mi hijo necesita para poder sobrellevar el tema educativo, el tema conductual, ¿no? Todo lo que esperamos que el niño pueda afrontar de aquí en el futuro, porque nosotros vamos pensando y nosotros trabajamos pensando en eso, ¿no? Que puedan desarrollarse y poder sacarlo no solo de la terapia, sino lo puedan aplicar en el colegio y luego pues en la sociedad, porque muchos papás al no aceptar muchas veces también pierden conexión con la sociedad, ¿no? Ya no los quieren llevar a las fiestas, Sí, sí, o ya les preocupa el círculo de amiguitos con los que se juntan. Entonces, eso, por ejemplo, también es algo que no los ayuda, ¿no? Porque yo me encierro en mi dolor. Entonces, por eso es importante también un proceso de duelo. aceptar, exacto, este proceso. Claro, perfecto. Y además que cuando el diagnóstico llega a casa, valga que ese es nuestro título de hoy, ¿no? Es que muchas veces todo empieza a girar en torno a este pequeño, ¿no? Así es. Que las terapias, que el tratamiento, que el dinero para pagar esta terapia, Así porque es. eso es un tema que de repente lo hablamos después, ¿no es cierto? Que es muy interesante también. Y todo empieza a girar en torno a esto. Entonces, siempre uso este ejemplo, ¿no? Que de repente nos puede ayudar en este caso, si ya como papito, ¿no es cierto? Yo ya tengo la preocupación de repente el dinero. Yo ya tengo la preocupación de repente, ay, no sé, de repente una separación, un divorcio con el papá, ¿no es cierto? Luego tengo el tema de trabajar, porque hay mamitas que también trabajan, el tema de la casa, ¿no es cierto? O de repente otros hijos, los hermanos mayores, los hermanos menores, que también hay que cuidar, ¿no es cierto? Entonces ya son muchos puntos que no solamente
se lleva el diagnóstico. Hay otras preocupaciones, otros asuntos que nos puede poner tensos, nos puede hacer sentir que nos podemos con esta situación, que no sabemos cómo afrontar. Y me parece genial, ¿no es cierto?, que si de repente algún papito, alguna mamita está sintiendo todo esto, pues sean amables con ellos mismos, ¿no? Miren, no solamente es el diagnóstico de tu pequeño, es todas estas cosas que ya estamos cargando de por sí. Y un diagnóstico más es algo más que tenemos que empezar a afrontar. Y definitivamente que una ayuda, una herramienta, ¿no es cierto?, que nos ayude a procesar todas estas cargas, todas estas tensiones, nos va a ayudar a de repente tener más herramientas, más estrategias para poder afrontar. Así es. Así es. Entonces, por eso mismo los invitamos que puedan buscar ayuda pertinente, adecuada, cuando no solamente se sientan sobrebordados, ¿no?, sino desde el momento que quizás ustedes sientan la necesidad porque están impactados, porque de repente no lo pueden manejar o porque simplemente necesitan tener esta tranquilidad para poder apoyar con mejores herramientas a sus pequeños. Claro, ¿no? Definitivamente. Y ahora, Vanessa, ¿no es cierto? Ya hemos visto que el duelo tiene que ser un proceso, ya hemos visto los errores, ya hemos visto de repente otros puntos que ahí van saltando durante todo este proceso. Ahora, siempre cuando trabajamos de repente lo que es el tema de duelo, se habla pues de un ciclo. Entonces me gustaría saber si de repente en papitos también este duelo es un ciclo, es muy diferente. Sí, definitivamente no todos los procesos de duelo son iguales, ¿no? Tenemos que considerar que cada papito tiene una historia detrás también, ¿no? De repente su madurez emocional, ¿no? Cuenta también si han tenido procesos de pérdida, ¿no? Si esta pérdida ha sido significativa, porque es muy diferente ya haber perdido a alguien y tú sabes que ya pasaste por ese dolor, a que no, o que no nunca lo hayas vivido, ¿no? Entonces, al ser esto un duelo también por ese hijo ideal, pues es una pérdida, ¿no? Y es todo un proceso que hay que entender y trabajar. Definitivamente, pues hay muchas características que se diferencian de papá a papá, ¿no? Hay papás que quizás pueden tener todo el apoyo de la pareja, económico, también del círculo social, ¿no? Amigos que entienden la situación del niño y lo integran, ¿no? No lo aíslan, le dan la oportunidad de convivir con otros niños. Famosas redes de apoyo. Exacto. Versus una familia que no lo tiene, ¿no? Que de repente también, pues emocionalmente ya se sienten quebrados. Entonces, definitivamente el proceso, si bien es todo un ciclo, no es igual en cada situación, ¿no? Entonces, para ello, pues es importante evaluarlo y poder también ver, ¿no? Cómo se trabaja con cada mamá o papá o familia. Considerando el contexto, qué interesante, ¿no? El contexto, porque ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? De que hay muchas preocupaciones, pero de repente para otros papitos no son las mismas, ¿no? De repente esas necesidades básicas de dinero, alimentación ya están cubiertas. Entonces, definitivamente que hay más tiempo para poder dedicarle al niño, o de repente hay menos preocupaciones para esto. Pero distinto a una familia que tiene más preocupaciones y asuntos que resolver, pues, que afrontarlos a los dos, es como que ponerle un poquito ahí, ¿no? Ahí en desnivel a ambos, ¿no? Claro. Y en definitiva, ¿no? Porque no sé si te ha pasado, pero has podido observar quizás que en muchas de estas situaciones que reciben un diagnóstico también se quiebra la familia, ¿no? Se observa que también hay papás que de repente la mamá sí lo asume y el papá no lo asume. Entonces estamos hablando de un duelo diferenciado entre papá y mamá. Entonces es importante que nos podamos apoyar en lo que es la terapia psicológica individual para papá, para mamá, quizás probablemente también como una estrategia abordarlo también de manera familiar, ¿no? Porque esto no solamente afecta a la mamá o el papá, también afecta a la familia en general, ¿no? Si es el primer hijo, o como si es el último, o como si es del intermedio, porque también no tomamos en cuenta cómo se están sintiendo los hermanitos. Exacto, justo ahí los hermanos, ¿no? A veces nos centramos de repente en la persona que es responsable de todo esto, ¿no? Que vendrían a ser los papitos, ¿no? Pero también están los hermanos. Sí, en algún momento sí me ha pasado que de repente el hermano mayor sin diagnóstico y el hermano menor con diagnóstico
y es como que de cierta manera pasan también por su propio proceso de duelo. Ujú, Y si es que esto no está muy bien resuelto, pues de alguna manera viene este resentimiento, ¿no? De ujú. ¿por qué mi hermano menor? Sí. Y por más que de repente hay una explicación de por medio de es que tu hermano necesita un poco más de apoyo, el hermano mayor puede aún resentir esa atención, ¿no? Pero Mm, ¿por qué? No, no me parece. Y ahí vienen las preguntas, ¿no? Pero ¿por qué mi hermano también? Hablamos entonces no solo de un duelo de papá, un duelo de mamá, hablamos de un duelo de hermanos también. sí, son situaciones diferentes, ¿no? Si el papá no tiene herramientas, formas de afrontarlo, porque es entendible, porque recién le ha llegado esta Ujú, situación, es como que mi vida iba en un sentido horizontal y de pronto ya tiene que empezar entre subes y bajas, ¿no? ujú. Por el proceso de terapias y entenderlo también, ¿no? Entonces entro en un caos, pero ese caos yo trato quizás de repente de no expresarlo, de mantenerlo, reprimirlo, tenerlo conmigo. Sin embargo, afecto a los que están a mi alrededor, ¿no? Mis hijos menores, de repente que también, ¿no? Porque me concentro en atender al que más lo necesita, le quito la atención, el que se sienta validado, reconocido, ¿no? Y eso hace que también ellos pues desarrollen, como bien dices, esos resentimientos, ¿no? Claro, Esas afectaciones emocionales. claro, entonces un diagnóstico, como estamos viendo, no solo afecta a este círculo, a papá y mamá, también hermanas, ¿no es cierto? Ujú. Y hay casos en los que también se hace responsable o asume la responsabilidad los abuelos. Claro, hoy en la actualidad mamá y papá trabajan Mm, y muchas veces dejamos a cargo a un cuidador. Este cuidador puede ser una tercera persona, ujú. como también puede ser un familiar, ¿no? La abuelita, la tía, el tío, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros queremos que lo dé confianza. Claro. Pero ¿qué pasa cuando esta persona tampoco entiende el diagnóstico, Mm, ¿no? Entonces, por ello es importante que podamos observar qué es lo que nos está faltando para poder completar este círculo de apoyo para el niño, ¿no? Porque estamos trabajando para que él pueda tener herramientas para afrontar. Entonces también hay una dinámica que se tiene que trabajar ujú. en casa y también con los abuelitos o los cuidadores. Interesante. Perfecto, entonces, ya para ir cerrando el bonito tema de hoy, ¿no es cierto? Coméntanos, Vanessa, ¿tú qué recomendarías a los papitos que nos están viendo, a los papitos que nos están escuchando, aquí desde tu experiencia como psicoterapeuta con adultos, ¿no es Ujú. cierto? Así es. Bueno, yo les recomiendo que busquen la ayuda, ¿no? Buscar la ayuda significa no resignarse al diagnóstico, sino entenderlo, entender también las emociones por las que estamos transitando. De repente no entiendo por qué me enojo tanto o por qué estoy tan cansado, agobiado emocionalmente. Entonces es bueno descubrir y transitarlo acompañado de los especialistas que somos nosotros para que puedan ustedes también descargar, ¿no? Y ponerle un nombre a aquello que están sintiendo. Y bueno, puedan tener mayores herramientas y estrategias para también poder continuar apoyando a su menor con diagnóstico. Por supuesto. Desde aquí, desde el Centro Paroli, les hacemos la invitación, ¿perfecto? Para que ustedes también puedan ser parte del proceso de su pequeño al 100%. Necesito poder afrontar este proceso con la compañía que ustedes también necesitan porque son el principal pilar, son el principal soporte que su pequeño cuenta para poder afrontar esta situación, que por otro lado tampoco es fácil para él, ¿no? Así es. Nosotros lo vemos como papitos, como terapeutas, lo vemos desde afuera, pero es distinto vivirlo. Así es. Entonces, no olviden poder seguirnos si este tema les ha parecido interesante. Si quieren preguntarnos algunas cositas, dudas, consultas, nosotros vamos a estar atentas para poder resolverlas. Y ya nos vemos en otro episodio y con otro nuevo tema. Sí, muchas gracias por acompañarnos en este tema. Adiós. Ubícanos en Urbanización Las Bugambillas D7, Cerro Colorado, Paroli, Centro Integral de Neurodesarrollo.